Vamos a comenzar con la sección 9, que es una mesa redonda, avances en el conocimiento y desafíos para la gestión. Los expositores van a tener un máximo de 7 minutos cada uno para debatir entre ellos y luego puede haber preguntas del público. La mesa va a estar integrada por la doctora Marta Litter, la doctora Susana García, el doctor David Polia y el doctor Saugata Data. ¿Querés, Marta, explicar cómo hacer la mecánica? No voy a moderar. No, la modalidad del taller, de estas dos sesiones de hoy, es la siguiente. O sea, vamos a tocar temas muy específicos para promover el debate y de ahí van a salir una serie de conclusiones que son las que se van a usar mañana para seguir con el resto de las presentaciones. Si alguno de ustedes también quieren intervenir mañana, díganos y bueno, lo anotamos en la lista de expositores. Yo lo que quería, mi tema en particular es el siguiente, tema que yo lo tiro porque me parece que es esencial, que es la parte política, cómo convertir el tema del arsénico en una política de Estado, cómo convencer a las autoridades y establecer programas de remediación y suministro de agua a la población más vulnerable, que creo que es la que tiene más problema en este momento. La propuesta yo no la tengo porque he hecho muchas cosas como para tratar de ver autoridades y convencerlas del tema, pero si investigadores, eso lo cuento como anécdota, investigadores del primer nivel de Argentina con premios, cuando se le habla del tema te dicen, y el arsénico es natural, entonces, en serio les digo, no sé realmente, o sea, no me quedan palabras para seguir esto, porque me parece una cabeza muy hueca. Así que bueno, yo creo que hay que difundir y hay que convencer a las autoridades de que el problema es serio. A las que estén, a las que vengan, a las locales, a las nacionales, a los diputados, senadores, todo lo que podamos hacer. Y lo que quería yo dar son las conclusiones que sacamos en el grupo ad hoc de arsénico en el agua, que ahí tienen el link, y que el informe, como les dije, está disponible en forma libre, se puede bajar el PDF, pero estas son las conclusiones que nosotros, todo el grupo que trabajó en el tema, llegó. La presencia de arsénico en el agua de bebida es todavía un problema serio en Argentina, dadas las implicancias sobre la salud ampliamente descritas en la literatura. Normativas. La OMS y varias agencias ambientales fijan en 10 microgramos por litro el valor máximo de arsénico en el agua potable. En Argentina este valor está aún en discusión y se establecerá una vez que se termine el estudio epidemiológico emprendido por instituciones gubernamentales, que se habló bastante acá. El Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda ha comenzado un proceso de licitación para la contratación de trabajos de consultoría financiados por el BID para este estudio. Esto es del año pasado. Por lo tanto, todavía no estaba definida cuál era la consultora que está realizando el trabajo. Ahora ya lo empezó a partir de mayo. Sería recomendable que todas las aguas de bebida, incluyendo las minerales de fuente y mineralizadas, tuvieran el mismo límite para arsénico, hoy en 200 microgramos por litro, según el Código Alimentario, y debería ser obligatorio, eso es algo que también tuvimos en cuenta, el informe de la concentración de arsénico en la composición de las aguas embotelladas para consumo humano, incluyendo en la normativa los refrescos y otras bebidas de consumo humano.
Los métodos y técnicas más nuevas de determinación de arsénico en aguas pueden ofrecer mejores límites de detección que los tradicionales, pero el instrumental y el entrenamiento del analista son dificultades costosas para su implementación en los laboratorios. Sin embargo, el acoplamiento con cromatografías y el empleo de técnicas que permiten la obtención de respuestas binarias rápidas y confiables parece ser el futuro en la química analítica del arsénico. En el país se dispone de metodologías analíticas lo suficientemente sensibles como para detectar niveles de arsénico por debajo de los 10 microgramos por litro. La distribución de laboratorios a nivel provincias es amplia, pero el 75% de la capacidad analítica se concentra en Cava, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Después se va a hablar un poco más de esto. Es urgente la selección de los métodos más apropiados para la remoción de arsénico, pero en el país existen varios ejemplos de tratamientos exitosos y grupos de investigación y desarrollo con experiencia. Es importante la evaluación cuidadosa de la calidad de agua, los valores de concentración de arsénico requeridos, la factibilidad de implementación de un sistema de remoción de arsénico ya aprobado y las opciones de gestión de los residuos producidos. Deben probarse las tecnologías a nivel de laboratorio antes de su aplicación, dado que no todas las aguas son iguales. Para el diseño de una planta de abatimiento de arsénico se deben tener en cuenta los aspectos socioculturales, de infraestructura, económicos, operativos, legales, ambientales y fundamentalmente la sustentabilidad del recurso. Para asentamientos aislados, rurales y periurbanos se pueden aplicar a escalas comunitarias y domésticas muchas de las tecnologías convencionales. La realidad socioeconómica de la región nunca debe ser ignorada. Residuos. Existen muy pocos datos acerca de su disposición final en las plantas de remoción de arsénico de nuestro país y se necesita un relevamiento del tratamiento y disposición de residuos de las plantas existentes. También se va a hablar de esto. Luego del relevamiento se deben realizar estudios de impacto ambiental para conocer los efectos de la disposición de residuos y elaborar opciones de manejo seguras. Nuevas formas de distribución de agua, la entrega de agua potable en bidones y la instalación de redes dobles en servicios nuevos son modalidades que deberían ser reguladas para asegurar la calidad del agua entregada. Equipos domiciliarios se suelen usar. Se recomienda elaborar un documento de acceso público sobre recomendaciones y modos de uso de los mismos destinados a los usuarios finales. Para que no nos engañe nadie, ¿verdad? Respecto de la explotación de los acuíferos, se recomienda que los diseños de las plantas de tratamiento adopten dotaciones de agua cercanas a 5 litros por habitante por día para un sistema de tratamiento destinado solamente a consumo y preparación de alimentos. Si bien se ha creado recientemente dentro de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, la Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento, y se ha elaborado un Plan Nacional de Agua y Saneamiento cuya meta es 100% de cobertura de agua potable para el año 2019, dentro de este plan debería elaborarse un plan específico para el tema arsénico. Debería ser una propuesta la creación de un cuerpo gubernamental, ejecutivo y o legislativo multidisciplinario que enfoque el problema desde diferentes puntos de vista, incluyendo la vigilancia epidemiológica y fomentando y emprendiendo investigación científica y tecnológica específica. Bueno, esto es, así que son temas que quedan, yo no voy a agregar nada. Simplemente trabajemos para esto que es sumamente importante. Gracias, Marta. Creo que la doctora Susana García, el título dice específicamente salud. Yo quería hablarles un poquito de algunas ideas que se me ocurrieron escuchando las presentaciones de ayer y de hoy. Para empezar, quería hacer un parangón con el problema del plomo
Hoy lo mencionó Gianfranco, digamos, haciendo referencia a estos temas de abatimiento. La enfermedad, no sé cuántos de acá lo sabrán, digamos, pero la enfermedad que produce el plomo se conocía como el saturnismo, ¿sí? Los que vienen del área médica y los equipos de salud, digamos, hace 30 años hablábamos de saturnismo como la intoxicación crónica por plomo, y la intoxicación crónica por plomo, el saturnismo, era una enfermedad, digamos, que prácticamente dejaba a las personas ya sin poder trabajar, porque cuando tenían saturnismo, en general por exposiciones laborales, digamos, con valores de plomo en sangre por arriba de los 60 microgramos por decilitro, la persona tenía aumento de la presión arterial, dolores abdominales que se conocían como cólicos saturnínicos, trastornos neurológicos periféricos con parálisis del nervio radial, impotencia funcional, digamos, para mover brazos y piernas, etcétera, etcétera, etcétera. Trastornos del sistema nervioso central, bien. Ahora, eso no se ve más, digamos, ¿no? Con suerte se ven 1 o 2 casos por año hoy de saturnismo, por suerte, digamos, ¿no? Porque bajaron mucho los niveles permitidos, mejoraron mucho las normativas de condiciones y medio ambiente de trabajo. Sin embargo, hoy solamente, digamos, nosotros en ACUMAR, en la Dirección de Salud, tenemos hoy en seguimiento 400 niños de la cuenca Matanza-Riachuelo, básicamente de 3 municipios, de Avellaneda, Lanús y Lomas de Zamora, que tienen valores de plomo inaceptables. Ahora, esos chicos, digamos, nadie diría que están intoxicados, digamos, no tienen saturnismo. Tienen una concentración de plomo en sangre por encima de 5 microgramos por decilitro, y eso está demostrado a nivel internacional que le baja sus competencias de aprendizaje y sus desempeños neurocognitivos por debajo, digamos, de lo que tendrían si no hubieran tenido plomo en la sangre, ¿sí? Entonces, ese chico por ahí tiene un coeficiente intelectual normal, ¿sí? Digamos, pero se sabe por los estudios epidemiológicos que se han acumulado en los 50 últimos años en el mundo, que si no hubiera tenido plomo, ese chico tendría quizás un coeficiente intelectual superior, ¿sí? De hecho, en Estados Unidos, la importancia que se le da a la prevención de la exposición al plomo tiene que ver con que los americanos dicen: nos perdemos la oportunidad de tener chicos dotados intelectualmente para mejorar las condiciones de nuestro país. Y por eso le dan importancia al plomo. Entonces, el plomo no tiene valor umbral, igual que el arsénico. Arsénico queremos 0 y plomo querríamos 0. Sin embargo, los americanos han hecho una cosa inteligente y han dicho: a ver, todos nuestros niños tienen plomo en sangre. Nosotros nos podemos ocupar del 5% de la población infantil en cuanto al seguimiento y el mejoramiento de sus condiciones de exposición al plomo. Entonces dijeron: ¿cuánto tiene el 5%, el percentilo 95 de nuestra población? El percentilo 95 de la población tenía hace 20 años 20 microgramos por decilitro de plomo en sangre, hace 10 años tenían 10, hace 5 años tenían 5 y ahora tienen 3. Y entonces ellos dicen: lo que vamos a considerar tolerable es lo que tiene el percentilo 95 de la población. Entonces, la concentración aceptable de plomo en sangre son 5 microgramos por decilitro, ¿sí? Nosotros adoptamos eso porque para nuestra población general más o menos estamos casi igual, ¿sí? ¿Y por qué me acordé de esto? Porque hoy presentaban el mapa de AISA de los pozos y decían: el 5% de nuestros pozos, ¿sí?, están por debajo de 50. ¿Era así? El 5% de nuestros pozos están por encima de 50. Eso dijeron. El 5% de nuestros pozos tienen agua por arriba de 50. ¿Alguien mencionó que el 5% estaba por arriba de 50? Bueno, no sé. Azul. Ah, bueno, yo me acuerdo que alguien lo dijo y yo dije: el plomo. Entonces digo, a ver, uno podría plantearse un punto de corte, digamos, que no lo tiene por qué justificar con medidas de salud. O sea, los americanos no dicen 5 microgramos por decilitro de plomo en sangre no tiene problemas. No, dicen 5 microgramos por decilitro de plomo en sangre es mi nivel de intervención, ¿sí? Valor de intervención o de alerta.
Y mientras tanto, enseñamos a vivir con plomo. Porque la realidad es esa. No nos podemos sacar el plomo de encima, ¿sí? Ahora están por bajarlo a 3, porque los últimos 2 estudios poblacionales de todo, del catastro de toda la población, les dio que todo el percentilo 95 está en 3. Entonces ahora van a bajar el valor de intervención en 3. No lo pueden justificar como salud. No es que dicen, bueno, tienen menos problemas intelectuales. No. ¿A qué voy con esto? A que nosotros estamos invirtiendo y queriendo hacer un estudio epidemiológico de salud, que hoy ya vimos, ¿no?, hacia dónde vamos, que no nos va a servir para justificarlo. Entonces quizás hay que hacer una justificación, digamos, de índole de lo que es posible. Y lo que es posible es eso, y eso está aceptado, y es una medida regulatoria para riesgos tóxicos y para riesgos que afectan la salud de la población, aceptada. En otro orden de cosas, quería plantear otros problemas que escuché durante estos días. La creencia de que el valor vigente de concentración aceptable en agua es de 50 ppb. Mentira. El valor es 10. El Código Alimentario dijo 10 en el 2007 y dijo, para los que tienen problemas, les permitimos que sigan en 50 5 años más. Después vino una resolución que dijo, prorrogamos los 5 años. O sea, los que tienen problemas, les aceptamos 50, ¿sí? Pero el valor sigue siendo 10. El agua envasada tiene que tener 10, porque lo aceptable es 10. Digo, entonces, los que hoy tienen menos de 10 están bien. Y los que no, seguirán teniendo como objetivo 10 y mientras tanto dirán, por ahora no podemos, digamos, ¿no? Entonces, como dicen los americanos, mientras el 5% de la población esté ahí, pero estamos tratando de bajarla y bajaron de 20 a 10, de 10 a 5, de 5 a 3. O sea, con los años se va mostrando que se puede ir bajando. Hay escasos datos de población expuesta, de población enferma y de defunciones. Hay escasos datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy mala la notificación médica. Y es muy mala la notificación médica porque los médicos no saben qué tienen que notificar. Ayer una doctora me dijo, ¿y qué es un caso sospechoso? A ver, la normativa que dice lo que es un caso sospechoso existe desde el 2011, ¿sí? Ahora está colgada en la web, digo, pero los sistemas de salud locales, el Ministerio de Salud de la Nación, de la provincia, las Secretarías de Salud municipales, no se han preocupado por capacitar a los médicos, y no digo solamente de capacitarlos, sino de mirar la vigilancia, porque la vigilancia, ¿qué es? Es vigilancia. O sea, yo le pido que notifique porque yo estoy mirando los datos. ¿Qué pasa acá? Le pedimos que notifiquen los médicos y nadie mira los datos, porque vos si estás mirando los datos, ¿sí? Yo lo he hecho con los ministros de salud y los secretarios de salud, yo decía, a ver, La Pampa, le mostraba el mapa de notificación y decía, ¿cómo es que La Pampa no notifica a ningún intoxicado por plaguicidas? ¿Qué pasa? ¿No usan plaguicidas en La Pampa? Ah, no, bueno, porque tenemos problemas. ¿Cómo puede ser que Santa Cruz tenga 40 muertos por monóxido de carbono y ningún enfermo? Que la gente se enfermó y fue a la morgue, digamos, y lo contaron en la morgue y no lo contó ningún médico. ¿Qué pasa? Nadie está atrás de, che, ¿por qué no me notificás estos casos? Entonces alguien preguntaría, ay, ¿cómo se notifica? Y entonces te cuento cómo se notifica y bueno, a ver si el mes que viene mejoraste. Entonces digo, falta gestión de la información en materia de notificación de enfermedades. Las soluciones de abatimiento no se fabrican a escala industrial. Hace años que estamos atrás de las escalas piloto de laboratorio de todas las plantas que hoy se mencionaron. Digamos, yo particularmente trabajé a comienzos del 2000 con Cáceres, que hoy lo comentaba Marta, de San Juan, unas plantas divinas, maravillosas, valían 500 pesos, digamos, pero nunca nadie las fabrica a la escala que se necesita. El laboratorio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan no puede producir la cantidad de plantas para las escuelas que tienen hoy arsénico en el agua. Y era una solución maravillosa, digamos, pero alguien tiene que poner un incentivo, armar una planta. Los biosensores que presentaron los chicos ayer, para medir arsénico, digamos, son una cosa maravillosa. Ahora, no consiguen que nadie se los quiera fabricar, ¿sí? Entonces, no tenemos acceso a los análisis de laboratorio. El caso sospechoso para notificar
al Sistema Nacional de Vigilancia es alguien que hace 6 meses vive en un lugar donde el agua que se consume tiene más de 50 ppb de arsénico. Esa es la definición de caso sospechoso. O sea, como la glucemia es el indicador de un caso posible de diabetes, el arsénico en el agua es el indicador de un caso notificable por sospechoso de exposición inadecuada al arsénico. Ahora, si para medir el arsénico en el agua hay que esperar que el ITBA de Buenos Aires, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, tenga un proyecto financiado internacionalmente para que los chicos de acá de la escuela le manden la muestra, ¿eso qué significa? ¿Que no hay nadie que pueda medir arsénico en el agua de manera accesible para que yo tenga la sospecha y lo mando a analizar? ¿Y eso por qué? Porque no hay fondos destinados desde el gobierno nacional, provincial o quien fuera, digamos, para que se hagan análisis accesibles para que la gente se entere. Y esos biosensores deberían poder fabricarse para medirse a $5. Y lo otro es el análisis de impacto regulatorio. Hace 3 años que en la Argentina se dictan cursos y cursos y cursos de análisis de impacto regulatorio porque la OCDE está exigiéndole al país que haga una evaluación de cuánto cuesta la implementación de cada una de las leyes que tiene, sobre todo las que tienen alto impacto económico. Nosotros podríamos hacer una evaluación de impacto regulatorio del arsénico en 10 y el arsénico en 50. ¿Cuánto nos cuesta en salud, digamos, en gastos de salud, que la gente tome agua con 10 y agua con 50, para todos los casos que tenemos analizados? Y ahora solamente les muestro que tenemos escrito un módulo de capacitación para atención primaria, es un módulo que tiene como 60 páginas, están los datos de todos los centros de intoxicaciones, están los datos de la clínica, del diagnóstico, de las medidas a tomar con las personas que toman arsénico por encima de esos valores, los datos que se consideran diagnósticos de arsénico en orina, por ejemplo. Este módulo lo googlean con ese nombre y lo descargan de internet. Los datos de que era un caso sospechoso, un caso confirmado. Está el tutorial de notificación. Esto está incorporado a ese manual que les mostré, pero el tutorial... A ver, esto es norma del Ministerio de Salud de la Nación. Esto dice que hay que notificar, aunque no se haga, digamos, pero convengamos que habría que hacerlo. ¿Cuándo se notifica? Bueno, arsénico cuando está en la orina por encima de 29,6 microgramos por gramo de creatinina se notifica como un valor alto. Bueno, nada. Y termino porque me pidieron que termine. Mi correo electrónico si me necesitan consultar algo. Gracias. Bueno, gracias Susana, invitamos a David Polia. Estado del tema en los países desarrollados y en desarrollo que él conoce. Muchas gracias. No tengo un PowerPoint para mostrarles. Pensé que, quizás hay muchas observaciones, hay muchas cosas que voy a mencionar, probablemente algunas cosas ustedes ya las sepan, pero son algunas observaciones como para hacer un seguimiento de esta reunión excelente que hemos tenido y algunas sugerencias. Me interesó lo que mencionó Marta acerca de lo que es natural, porque muchas personas piensan que porque el arsénico es natural va a ser algo bueno o no nos va a hacer mal, por lo menos. Y la verdad es que eso no tiene sentido. Así que quisiera mostrarles que esto no es algo que pasa solamente en Argentina, sino que en Inglaterra también. Si ustedes ven lo que es el sitio web del Organismo de Seguridad de Salud y se fijan qué es lo que pasa con el arsénico en el arroz, la primera oración es algo así como: el arsénico es algo natural que se encuentra en todos lados, y parece como que fuese algo sin ningún problema. Y no hay ninguna sugerencia en absoluto acerca de lo que es el consumo del arroz debido al contenido de arsénico. Nada en absoluto. Si van a Suecia también está el Organismo Nacional de Alimentos. Y ahí dice que no se puede comer arroz más de 6 veces por semana porque tiene lo que es arsénico inorgánico. Y realmente es un tema importante porque en Inglaterra el consejo que se da es
tan diferente del que se da en otros lugares como Suecia. Susana mencionó también lo que son lo que es definiciones de casos o presuntos casos, y les voy a contar algo muy rápido. Cuando trabajé en Camboya, conocí a una persona que hizo un estudio, creo que fue en el año 2005, 2006, en donde analizaron a 4.000 personas y no encontraron ni un único caso de arsenicosis, a pesar de que a las personas, las habían capacitado bien para que las encuentren estos casos, y había solamente 3 personas que tenían síntomas de arsenicosis en sus manos. Entonces les dije, no encontraron a nadie con arsenicosis, pero sí tuvieron 3 personas que utilizaron como ejemplos de qué es lo que estaban buscando, con síntomas en las manos. Y no me acuerdo los detalles exactos, pero me dijeron algo como, pero no, nos faltaba información, no teníamos el nombre de la abuela, entonces no llenaron esa información y por eso no era un caso desarrollado. Y quizás eso sea así, que cuando se reportan casos hay metodologías complicadas para lo que es el reporte de casos, y porque falta información no se considera un caso. Y también quisiera mencionar algo sobre epidemiología. Mucho de lo que es epidemiología ya se ha realizado, y creo que vos tenés razón, hay muchas áreas grises en este tema y no hay duda de esas áreas grises, pero algo que quisiera mencionar, yo sé que Argentina es un caso especial, y Argentina es tan especial que ninguno de estos estudios epidemiológicos que he realizado desde 1996 son pertinentes a la situación que ustedes tienen acá. También quisiera decir que durante los últimos años, y sé que vos, Susana, también lo sabés, ha habido cada vez más cantidad de estudios que han demostrado bastante convincentemente que hay efectos a la salud con concentraciones relativamente bajas de arsénico. Hace 10 años la mayor parte de los estudios se concentraban en lo que es la exposición a mayor de 100 ppb o 300 ppb. Y había muchas áreas grises acerca de lo que pasaba con concentraciones más bajas. Y un estudio lo realizó McGrath, que es un estudio que se realizó en España, que destaca, entre otras cosas, no se focaliza en cáncer, que es de lo que habla la mayor parte de las personas, sino que se focaliza en enfermedades cardiovasculares. Y hay cada vez más evidencia que dice que la exposición al arsénico es un factor de riesgo principal para lo que son las enfermedades cardiovasculares. Corríjanme si estoy equivocado, pero yo esperaba que en Argentina las enfermedades cardiovasculares sean un tema tan importante como lo que son en el Reino Unido, que de hecho son un factor principal de muertes. Entonces hay cada vez más evidencia de los efectos que hay entre lo que es las concentraciones de 10 a 50, y también hay cada vez más evidencia de que 10 tampoco sería tan seguro como lo es para otros elementos. Generalmente soy una persona muy contenta, muy feliz, pero nada me angustia más que las personas que se refieren a la OMS, al estándar de 10 ppb como si fuera un número mágico súper sano y súper seguro. No lo es. De hecho, es un número redondeado arbitrariamente que tiene más que ver con los límites de detección que teníamos en 1970 que lo que tienen que ver con los riesgos de salud actuales. Y realmente sería muy bueno si pudiésemos alejarnos de la idea de hacer de cuenta de que este número es una protección significativa y segura, porque realmente creo que no lo es. Y además de eso, en los Países Bajos, y creo que muchos de ustedes saben que la próxima conferencia del arsénico, que es Arsénico 2020, se va a dar en Holanda en junio. Allí las empresas hídricas voluntariamente se juntaron, se reunieron y decidieron que van a proveer agua que no solamente cumpla con los 10 ppb establecidos por la Organización Mundial de la Salud y con los estándares de Holanda reglamentarios, sino que también van a proveer agua que cumpla con lo que es el límite de 1 ppb, o sea, lo van a reducir en 10 veces, de 10 a 1.
Creo que realmente esto es una característica muy buena, por supuesto va a generar dinero, así que hay muchos que piensan también que estas personas no tienen los problemas económicos que quizás existen acá o otro tipo de problemas, así que, por ejemplo, ir de 100 a 1 es mucho más caro que ir de 10 a 1. Pero por otro lado, si son los primeros en el mundo que hagan esto, entonces seguramente otras personas en el mundo van a asistir, van a ir a los Países Bajos para investigar sobre su tecnología. O sea que hay varios motivos por los cuales se puede realizar esto. Y esto es algo importante a tener en cuenta también. Hay otros países en el mundo que tienen el mismo problema que tienen ustedes acerca de la cantidad de arsénico, pero también los desafíos de inversión que tienen cada uno de los países y los desafíos de financiación. Así que creo que lo que se puede hacer acá es una cuestión tecnológica que también se puede llegar a exportar. Realmente para mí, les digo de nuevo, es un privilegio estar acá en esta reunión y no sé qué tanto puedo aportar yo, porque ustedes han presentado cosas excelentes, cuestiones de ingeniería excelentes, un compromiso muy grande. Me sorprende muchísimo qué comunidad diversa de personas tienen acá, con sin dudas opiniones muy diversas también. Y creo que las personas con diferentes empleos harían mejor sus empleos, o en realidad no los harían bien si no tuvieran ciertas discusiones con otras empresas o con otras organizaciones. Y la verdad es que las organizaciones tienen diferentes objetivos, necesariamente los tienen. Pero creo que una cosa maravillosa de tener un rango tan diverso de personas en esta sala es que acá tenemos una gran oportunidad de poder llegar a una posición, a una especie de mapa de ruta a una posición, como para ver a dónde podemos llegar. En particular, realmente me sorprendió tener un par de personas que hablan de lo que son los derechos humanos, con mucha razón, por supuesto, y los beneficios de tener un suministro de agua con bajos niveles de arsénico, y estoy completamente de acuerdo con lo que han dicho. Y también tenemos gente de lo que son las empresas hídricas que dicen, sí, bueno, eso está muy bien, pero eso cuesta cierto dinero. ¿Y de dónde viene ese dinero? Entonces, de hecho, lo que creo es que hay que generar un equilibrio acá, y quizás ya se está dando este equilibrio, pero me parece que la forma más evidente de manejar esto sería hacer un análisis de costo-beneficio que considere el costo. Realmente tu presentación fue muy buena, vos hablaste de las diferentes escalas de costos, eso es exactamente lo que tienen que hacer en términos de lo que son los costos capital y ese tipo de cosas. Así que es muy bueno por un lado tener el costo y por otro lado qué nos ahorraríamos, cuáles son los beneficios de mejorar la calidad del agua en términos de morbilidad, mortalidad, ahorros, pero también productividad. Y lo que es el aumento en los impuestos, por supuesto, cuando hablamos de producción de personas. O sea que hay formas muy buenas de manejar esto. Y me parece que una de las cosas principales al hacerlo es que, bueno, por lo menos es lo que pienso yo, los legisladores, los que toman decisiones, se involucran en un proceso político y no científico. Sí hay aportes científicos, pero básicamente es un proceso político. Y lo que nosotros pensemos, y yo tengo que acá levantar la mano y decir que yo soy científico, entonces lo que yo pueda pensar o lo que pensemos nosotros sobre este tema, a ver, los políticos están impulsados por las personas que los votan, a ellos les interesa qué es lo que van a pensar las personas que los votaron. Entonces, lamentablemente, porque el hecho de que el arsénico es algo natural y que no se puede ver y que muchos de los síntomas no se manifiestan de manera evidente de la misma forma en la que, por ejemplo, si alguien lo atropella un auto, es obvio que a alguien lo chocaron porque estaba borracho o porque el conductor estaba manejando muy rápido, pero en el arsénico esa relación no es tan evidente, no es tan obvia. Y por eso yo creo que acá y también en otros países como en el Reino Unido no hay una disposición a pagar que tienen algunas personas por el costo de lo que es el tratamiento del agua. Entonces, ¿por qué los políticos gastarían una cantidad enorme de dinero en lugar de, bueno, a ver, quizás construir un hospital o un camino o lo que sea? ¿Por qué invertirían en esto, no?
Entonces, quizás tendríamos que buscar la forma de promover esto, y yo creo que es la educación. Transferir no solamente a los ciudadanos, sino transferir el conocimiento a las partes interesadas. Y también quisiera decir que una de las cosas que en el Reino Unido ha promovido lo que es la mejora del suministro de agua es que hace unos 30, 40 años hubo un cambio en la forma en que las empresas hídricas informaron la calidad del agua que suministran. Y ustedes lo pueden hacer también, pueden asistir o pueden visitar lo que es el sitio web de inspección de agua del Reino Unido, y ahí van a tener lo que son los reportes de la calidad del agua. Pueden buscar la empresa en particular, ponen el código postal y ahí les va a salir exactamente cuál es la calidad del agua que reciben. Entonces, en un periodo de 40 años que se viene haciendo esto, se ha generado una presión, podemos decir una presión indirecta, que ha generado una mejora en los estándares. Pero esto fue promovido gracias a la presión de los ciudadanos que exigían transparencia. Y me estoy quedando sin tiempo, así que voy a ir redondeando. Y puedo ver algo que involucra una gran cantidad de partes interesadas muy importantes, que sería desarrollar un análisis costo-beneficio que sea específico para Argentina. Y bueno, vos analizaste lo que son los diferentes tipos de poblaciones, los tamaños de poblaciones, ya sea en Buenos Aires o en ciudades pequeñas o en áreas rurales. Y estaría muy bueno brindarles esta información a los legisladores para que ellos puedan tomar las decisiones correctas en base a estas cosas y teniendo en cuenta la opinión de los expertos acerca de los diversos criterios involucrados. Y algo que quisiera decir, y no quiero ser muy crítico, pero bueno, también se realizó un análisis costo-beneficio de UCPA, y considerando la cantidad de dinero que se invirtió en ese trabajo, yo creo que ustedes acá pueden hacer un trabajo muchísimo mejor, teniendo en cuenta los valores locales, las percepciones de riesgo local, y a diferencia de estadounidense, ustedes pueden tener en cuenta también lo que es la percepción de riesgo de mujeres en comparación con los hombres, viendo cómo es trabajadores hombres, mujeres, pueden relacionar los costos, y también pueden tener en cuenta el valor que se le da a ese documento y que diferencia lo que es el valor de las personas más ancianas y más jóvenes, ¿sí? Eso es algo que está involucrado también. Entonces creo que ustedes lo que pueden hacer es generar un análisis de costo-beneficio muchísimo mejor, que no solamente sea mejor específicamente para Argentina, pero también teniendo en cuenta la metodología, puede ser valioso también para otros países que están enfrentando el mismo tipo de problemas. Y lo último, les prometo que es lo último que digo, es que no hay ningún valor reglamentario mejor, e incluso si lo haya, no tiene sentido a menos que sea algo que se cumpla. Entonces, en ese sentido, creo que la forma en la cual el valor regulatorio se implementa y cómo se involucran las diferentes partes interesadas y a los expertos en las distintas áreas, cómo se involucra a las personas, como para que destaquen cualquier valor que ustedes decidan, eso es lo más importante. Eso es más importante que el valor en sí. Muchas gracias. So thank you, David Polya. Now let's give the floor to Saugata Data. Bien, gracias por estos 2 días hermosos que he compartido con ustedes. Creo que lo que les puedo decir que desde la perspectiva de David y la mía, lo que podríamos ofrecerles de la razón por la cual vine aquí
es mucho más y de hecho nos llevamos mucho más de lo que esperábamos en nuestro país. Voy a discutir o voy a señalar algunos aspectos a considerar. Lo que se denominó o se llamó en estos últimos, de hecho los voy a plantear en estos 7 minutos que tengo. Quizás voy a tratar de que piensen a lo largo de este tiempo y ahí vean si tienen mejores pensamientos, mejores ideas, mejores soluciones de esas que aparecen de la noche a la mañana, por ejemplo. Voy a comenzar diciéndoles que hubo un comentario acerca de países desarrollados versus en desarrollo. Y la secuencia de arsénico en el agua potable. No creo que haya diferencia entre estos dos grupos. Cuando hablamos de este problema, no hay diferencia entre los dos. Los países desarrollados o en desarrollo, creo que son, ya sea donde la realidad es así, lo que pasa acá en la realidad es que en ambos lugares la gente sufre. Y lo que pasa es que el sufrimiento varía dependiendo de distintos factores. Depende, por ejemplo, de si el país brinda asistencia. Entonces, muchos de estos aspectos tienen que ser considerados cuando hablamos de la crisis, si podemos denominarla así. Recuerdo que en el 2001, el doctor Polia, lo escucharon ya, y él me dijo que me contó un montón de historias acerca del arsénico y la bibliografía también. En el 2001 llegué a un mundo de las mafias del arsénico. ¿Y por qué? Porque en primer lugar aprendí que el arsénico es un problema en muchos países, incluyendo países del país de donde yo provengo, que es India. Yo era un hidrogeólogo y en un hidroquímico. Me especializaba en sedimentos de suelo y siempre pensaba acerca del arsénico en el suelo y el arsénico en agua. Entonces esta nueva consideración me abrió los ojos. Y en ese momento me dijeron que era el evento más importante de afectación fue el evento de mayor intoxicación masiva, y esto me conmovió. Sabemos hoy todos que en aquel momento, en el 2001, se llamó que iba a ser así, de tan grande dimensión. Muchos de los argentinos que están hoy aquí escucharon acerca de esta gran intoxicación masiva, pero se ha hecho mucho en estos últimos 20 años. El primer caso proviene del delta de Bengal, en el estado de West Bengal, y no tenía idea alguna, de hecho, que el agua podía causar tantas enfermedades mortales. Y este es uno de los pensamientos que en verdad me sorprendió y me llevó a apasionarme y a que mi interés crezca para diseminar todo esto que yo había aprendido hasta ese momento. También me sorprendió, tal como por el comentario de Susana, y vuelvo nuevamente a lo que son los países desarrollados. Estados Unidos, y también habló acerca de Estados Unidos, un problema de plomo en el agua potable. Se sorprenderían, quizás, si leyeran los diarios. Uno de los grandes desastres en la historia de la humanidad es en la ciudad de Flint, en el estado de Michigan, por esta intoxicación masiva de plomo que venía en las cañerías. No era solamente las cañerías, sino que también venía de otros lugares, que venían de la gasolina, por ejemplo. O sea, tenía otras fuentes. Y si volvemos en la historia en las fuentes de plomo, creo que hay tantas de ellas que quizás no podemos llegar a escribir acerca de ellas en su totalidad. Hay muchas diferencias entre arsénico como contaminante natural o geogenético. Y hay diferencias también en cuanto al plomo. Hoy estamos haciendo un estudio y les voy a dar un ejemplo. Y esto nos llamó la atención.
por por niños que estaban en los hospitales en una ciudad del medio oeste, parte del país, en donde se detectaron más de 5 microgramos de parte por litro en los niños, que ocasiona una gran cantidad de problemas cognitivos, enfermedades mentales también ocasionadas. Entonces, un equipo de doctores me dijo que hay que continuar adentrándonos en el tema. Quiero seguir investigando, hablar con geólogos, y sé que muchos de los que ustedes están acá son geólogos. ¿Por qué? Porque quiero que ustedes se involucren y quiero saber las diferencias en fuentes de las cuales provienen estos minerales. Tenemos que aprender acerca de ellos. Entonces, ahora hay un proyecto, y pienso que es pequeño porque yo soy una parte pequeña de él, pero les voy a dar un ejemplo. El plomo tiene 4 isótopos distintos. Uno es la sangre, y tenemos otros isótopos en la sangre de los niños que están relacionados con los sustratos del medio ambiente que lo contienen. Y esto, en esta comunidad o en estas comunidades afectadas, nos dice de dónde proviene el plomo. Entonces, esto me hizo pensar de dónde provenimos cuando consideramos este tema. Los doctores recurrieron a los geólogos para ayuda. Y creo que este es un gran mensaje. Muchas disciplinas tienen que aunarse, tal como lo he visto hoy, y tienen que aunar esfuerzos y cooperar y compartir información. Sin eso, no creo que lleguemos alguna vez a encontrar alguna solución. No sé si hay una sola solución a esta crisis del arsénico. En verdad no lo sé. Esta es una de mis primeras consideraciones. La segunda es que Pablo quería que yo hablara acerca de otros países como México. Trabajé en México, no por mucho tiempo, pero los últimos 5 o 6 años. México tiene problemas muy similares a los de Argentina. Hay exposición a arsénico y a flúor también. Pero ahora, sepan que el arsénico y el flúor no vienen de la misma fuente. Quizás el arsénico viene de lo que es el leaching, de los mismos sedimentos que tenemos acá en Argentina. La fuente del flúor quizás proviene de lo que es hidrotermal. El fluoruro viene de lo hidrotermal, por debajo de la tierra, sale de las napas profundas y llega a la superficie del suelo. Ahora, ¿cuál es el mensaje? Tenemos que comprender que las fuentes de estos dos contaminantes trabajan de forma conjunta, se encuentran, sus químicas son distintas, no deben encontrarse. Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué se encuentran? Esta es una de las consideraciones, esto es algo que ustedes tienen que pensar. Ahora vamos a la cuarta consideración, en realidad es una observación. Tal como les dije, vengo de India. Y David dijo que muchos de los estudios que se hicieron en India en cuanto a arsénico son importantes. Y les voy a dar un ejemplo de Calcuta, que está en la costa. Y Calcuta fue una de las ciudades que tuvo el diagnóstico en primer lugar de tener este problema de arsénico hace 40 años. Ahora, ¿cuál es el estado de condición hoy, de la situación hoy, 40 años después? ¿El arsénico ha disminuido? Y la respuesta lamentablemente es no. ¿La población sabe acerca de esto? Y la respuesta simple es sí. Aunque el 90% de la población está educada para saber que quizás puedan llegar a tener arsénico en el agua. Ahora, ¿hubo alguien que se sintió afectado? Bueno, sí, son las empresas. Porque a medida que nos adentramos a la costa o el delta, es una ciudad, es la tierra de la ciudad de Calcuta, que es la que está más habitada, como Buenos Aires. No tiene más lugar para ser habitada, entonces está creciendo hacia la costa y tenemos que mitigar esto. Y a medida que se adentran, se dieron cuenta que la delta tiene cada vez más arsénico.
Entonces, las empresas saben que esto está sucediendo y las empresas que se ven afectadas van a recurrir al ministro encargado de esto y van a decir, estamos perdiendo dinero por estas tierras, necesitamos hacer algo. Estas empresas inmobiliarias quieren que el gobierno haga algo y quieren que haya un proyecto que se desarrolle. El quinto punto, aparte del problema de estas empresas inmobiliarias, es la disposición de residuos. Hay un exceso entre lo que es los residuos de agua, de alimentos y de otros tipos de residuos. Tiene que haber desarrollos tecnológicos que van a garantizar una seguridad en los alimentos, en el agua y para energía también que se va a utilizar. Entonces, hay muchas corrientes y hallazgos hoy en día que nos dicen que hay proyectos que tiene que haber un nexo entre estos tres pilares. David habló acerca del arroz y el arsénico. Hay 4 estados en Estados Unidos, en el norte de Estados Unidos, que producen arroz. California es uno de ellos. Entre ellos está California, Luisiana, Texas. Y quizás hayan escuchado también de Tex Mati, como Basmati, que proviene de India, de Bangladesh. Hicimos un análisis de estas muestras de arroz de los supermercados y de los almacenes, ¿sí? Tomamos 10 o 20 gramos de muestras y los analizamos por arsénico. Y vimos cuál es el que menos tiene arsénico. Es el que proviene de India y Bangladesh, es el Basmati. Y los que más tienen arsénico son los que se producen en Estados Unidos. ¿Y por qué? En el estado de Luisiana, hace 100 años aproximadamente, es una provincia que producía algodón y distribuían pesticidas para matar los rivales del algodón, ¿sí? Que afectaban el algodón. Y esto hizo que el arsénico todavía esté en el suelo. Y entonces decidieron cultivar un arroz que tiene dominio de arsénico. Ahora, ¿es esta una cuestión de países en desarrollo y desarrollados? Esto es algo que tenemos que considerar. Esa fue mi consideración número 5. Vamos a las 6. Hay un gran movimiento, o quizás un movimiento entre Estados Unidos, y quizás ustedes ya lo hayan escuchado, la relación entre Estados Unidos y México. No quiero entrarme en lo político aquí, pero quiero contarles que hay una pared que se está construyendo, ¿sí? Y Estados Unidos quiere trabajar, a pesar de esa pared, quiere trabajar con México, porque tienen problemas de agua y necesitan el acceso al agua. Si vamos de la parte oeste de Estados Unidos hasta Florida, hay muchos estados que están vinculados con una sola autopista, que se llama la I-10. Y este corredor está dividido entre Estados Unidos y México. ¿Qué es lo que comparten? Todo, por supuesto. Los recursos más preciados, entre los más preciados está el agua. Los mexicanos consideran que si Estados Unidos está intoxicando sus aguas, esto va a sus acuíferos. Entonces ahora están tratando de ver sistemas transfronteras, ¿sí? en acuíferos. Utilizan muchos modos para tratar de comprender esta transferencia entre fronteras. Hay un corredor a través de esta autovía y están tratando de encontrar financiamiento para entender si es su propia población la que está ocasionando esto. Entonces hay aspectos de inmigración que también hay que considerar. Entonces no es solamente un problema de recursos naturales, hay otros también. Y el último punto que quiero comentarles es, ¿han escuchado acerca del hidroterrorismo? ¿Han escuchado acerca de este peligro? Bueno,
la seguridad en el agua es un gran tema. Tenemos que proteger las aguas en los embalses, en los ríos. Hay hidroterrorismo como cualquier otro terrorismo del cual podamos conocer. Hay muchos proyectos que se han financiado con este tipo de trabajo del Departamento de Seguridad de Estados Unidos en este tema. Entonces, sin más, quiero decirles que he aprendido en verdad mucho de todos ustedes. Es un gran placer estar aquí, compartir este tiempo con ustedes. Tuve una conferencia hace un par de años, pero yo no pude asistir. Y esta vez la pude aprovechar. Entonces, gracias a todos. Y espero que todos continúen con esta discusión más adelante.